Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablando de Más con el arquitecto Juan de la Cruz. Arquitecto, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Diana, buenos días. Bienvenidos otra vez a otro capítulo. El capítulo de esta semana. Hoy es un capítulo muy interesante. Espero que tengan la oportunidad de escucharlo completo. La verdad es que yo considero que es de mucho valor, así que bienvenidos. Va, muy bien. Empecemos. Ya nos había compartido quizá como los retos que enfrentó cuando empezó con sus marcas. Pero hablamos más como el detrás de, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué fue el que lo motivó? Y cómo ha ido avanzando. Pero en esta ocasión vamos a como profundizar un poquito en, quizá, no sé si llamarlo algo más técnico, por así decirlo, no tan superficial, porque así como no es fácil emprender, también tiene como sus, o sea, no sé, no todo es tan así como de, pues decidí abrir, perdóname, no fue, a ver, okay. No es tan fácil de, pues decidí abrir una marca, la voy a abrir y ya, ¿no? O sea, como que todo lleva un proceso. Sí, esa parte de los procesos la fui entendiendo ya después. Creo que he repetido en varias ocasiones que pues, una de las bondades del emprendimiento es que pues, podemos empezar a hacer y después empezar a corregir, okay, a organizar. Entonces, pues yo empiezo de esa manera, de una manera muy empírica, muy rudimentaria, pero sí hay un tema ahí de, pues más que sí una parte técnica de conocer los temas financieros de un negocio. O sea, por muy, a veces decimos, no, pues es que mi emprendimiento pues es muy chiquito, lo puedo llevar de una manera, pero creo que sí es muy necesario darse la tarea de tecnificar, de hacer más efectivos los procesos y todo lo demás. Entonces sí, profundizar en esa parte, cómo llegar al entendimiento de, pues ahora sí que los números, es eso, entender cómo funcionan los números, de qué manera debemos filtrarlos, acomodarlos para que pues, nos muestren los resultados que queremos y que en algún momento pues ya nos den los resultados que estamos buscando. Ok, y bueno, y hablando esto de números, cuando usted empezó con sus proyectos, ¿contrató a alguien para que le llevara parte de sus finanzas, su dinero, su contabilidad? No. ¿O usted? No, la contabilidad pues sí, porque pues esa parte sí no nos la podemos saltar tan fácil. Ahí sí debe de haber un conocimiento con temas fiscales para el tema de declaraciones y todo lo correspondiente. En el aspecto ya de un análisis o de un orden financiero, pues es uno el que debe de empezar a manejar sus números, porque pues uno está al pendiente. Por ejemplo, yo en el caso de comercializadora de casa, pues yo estuve al pendiente, al frente, en mostrador y todo lo demás desde el principio, y pues yo conocía los números. Yo sabía cuánto tenía de inventario, yo sabía cuánto entraba, yo sabía cuánto había en temas de compras, de costos y demás. Entonces pues yo lo llevaba de una manera pues muy práctica, muy insisto, muy empírica y hasta rudimentaria en un Excel, pero sí era yo el que llevaba toda esa información. Actualmente pues sí me atrevo a decir que lo sigo llevando ya de otro modo, ya en un tema más de análisis y de revisión, de estructuración, pero ya no como en algún momento lo llegué a hacer. Y pues insisto, ya tecnificando todas esas partes, entendiendo con el aprendizaje diario y lo que llegamos a leer, escuchar y a compartir con compañeros, empresarios y demás, pues ya vamos haciendo un todo ya de esa información. Entonces ya ahorita es de otra manera, pero definitivamente es importante que sí al inicio de cualquier proyecto, de cualquier emprendimiento, de cualquier negocio, nos demos a la tarea de saber qué es lo que estamos moviendo, hablando en tema de números. Ok, y desde un inicio usted dijo, yo voy a empezar a llevar mis números, o la misma situación, no te le llamó la atención, o porque usualmente hay gente que es como de, no, mejor contrato a alguien que se haga cargo y ya. Pues ¿no? fueron las dos cosas. Ajá. Fueron las dos cosas. Primero sí, porque pues, tuve la necesidad de hacerlo, insisto, empecé solo. Okay. Pero aparte la verdad es que dentro de las diferentes áreas de un negocio y de una estructura como tal de empresa, es una de las partes que más me llaman la atención a mí, el tema de los números, de ver cómo se mueven, cómo se comportan, cómo fluctúan, porque los números nos dan la realidad en la que estamos parados. Todos creemos que vamos a empezar a vender en cierto volumen, que vamos a tener cierta ganancia, pero al ver el análisis bien frío de los números, ahí sí nos dan los parámetros reales
de cuál es nuestra realidad. Entonces por eso ya también fue ya más un tema de, pues, de afinidad con los mismos números, con las estadísticas y demás, las que me fueron llevando a organizar toda esa parte. ¿Cómo fue que empezó a aprender, perdón, de las finanzas? O sea, ¿cómo dijo, a ver, tengo que empezar por esto? ¿Cómo fue? Pues primero un tema muy práctico, ¿no? Es muy práctico, pero no todos lo creemos de esa manera. De nada más de aprender a separar. Oye, vendí tanto, de esto el costo de venta. El costo de venta es justamente lo que te costó el producto en adquirirlo. Sobre ese costo de venta y la venta real, pues hay un margen a lo que se denomina como utilidad bruta. Esa utilidad bruta, pues saber entender que no es nuestra ganancia como tal, no es lo que nos ganamos en el día, sino más bien lo que se va acumulando para los diferentes gastos. Entonces ahí fue cuando empecé a hacerlo de una manera, insisto, yo recuerdo, de hecho todavía tengo guardado mis primeros Exceles de qué era lo que vendía, cuánto me costaban, cuánto me generaba, y así el diario para ir haciendo un acumulado mensual. Entonces de a poquito en poquito me fue llamando la atención, me fue gustando, pues le fui agarrando el modo, así empecé, y creo que hoy en día, pues, si no más, yo sé que no soy un experto porque hay gente que se dedica precisamente a los análisis financieros, incluso hay consultorías que se dedican estrictamente al tema de análisis financiero. Creo que tengo el entendimiento total de mi empresa, de cómo se manejan los números y demás. Precisamente lo tengo porque me di la tarea desde el principio de estar metido ahí, y es algo que no dejo de hacer hasta el día de hoy. Porque, por ejemplo, iniciando, ¿cómo sabía que estaba bien? O sea, ¿cómo sabías que todo lo que estabas haciendo, cómo te ibas organizando, estaba bien? No lo sabía porque, como lo he dicho en capítulos anteriores, nuestra ideología es de que abro un negocio, empiezo a vender y pues naturalmente me tiene que dar a ganar, ¿no? Pero no lo vemos, no dimensionamos el fondo, y no sabía si estaba bien. A mí lo que me decían los números era que pues tenía una aceptación de cierto modo. No entendía esa parte de que cuando iniciamos un negocio, en el tema de la inversión, de una corrida financiera, de los números para la apertura, de todo lo que engloba una apertura de un negocio, debemos de tener un colchoncito, por así decirlo, a lo que se le conoce como capital de trabajo, para 1 o 2 meses, dependiendo de cuál sea nuestro panorama moderado. Yo no sabía eso, yo abrí, compré producto y dije, pues voy a empezar a vender. Afortunadamente me empezaron a dar números positivos para poder solventar el tema de la renta y de los gastos fijos, porque pues al estar yo al frente del negocio como tal, pues no pagaba todavía empleados, entonces eran gastos un poquito más bajos, por así decirlo, más que los podía sobrellevar. Pero pues con que la utilidad bruta me diera para pagar tanto los gastos fijos, que pues nada más era luz, internet y el tema de la propia renta, pues para mí estaba bien. Entonces realmente no sabía si estaba bien o estaba mal, pero a mí los números me daban. Hoy en día ya puedo decir que técnicamente podemos, hablamos primero de un tema de los números de ingresos y de entradas para llegar a un punto de equilibrio, y de ahí partir para empezar a ver resultados. Ya hablando en términos un poquito más técnicos, pero pues en ese entonces estoy hablando pues ya de prácticamente 10 años, en que pues a mí los números me decían que sí salía para los gastos y con eso era suficiente. ¿Y alguna vez tuvo un error muy grande o sea, error en temas financieros? Que contaba con cierta cantidad y no sé, no la anotó, no. Sí, porque te pasan, se te van a veces, sobre todo cuando quieres empezar. Insisto, al principio yo no tenía tanto inventario, tanta diversificación de productos, y la misma necesidad de querer abarcar más mercado, pues a mí me hizo tomar decisiones y pues buscar los modos, ¿no? Temas ahí de contratación de pasivos y demás, para poder tener un poquito más de suministro y stock. Y pues lo que uno dice, pues voy a conseguir más producto y me voy a poner a vender. Pero pues no siempre es la realidad en la que aterrizamos. El mercado se mueve de una manera diferente, desde el posicionamiento de la marca, del negocio como tal y de todo el producto que manejamos. Y llega el momento en el que hay que pagar los pasivos y pues no tenemos la liquidez. Entonces pues sí, ahí ya son, pues ya no llamarle tanto error un error como tal de cálculo financiero, sino más bien un tema de error operativo.
O sea, me comprometía a mover estos productos en determinado tiempo, ¿por qué no lo estoy haciendo? Y cosas de ese tipo. Entonces, sí, como todo en la vida, pues hay que aprender de esas cosas, y entonces vamos también teniendo un control sobre nuestro inventario, de no tener un sobrestock, de no tener inventarios mula y todas esas cuestiones, para que la liquidez esté más esté fluyendo de una manera más rápida. Liquidez, que a final de cuentas en cualquier negocio, todo el tema de retail, la liquidez es lo que nos mantiene a flote y al día. Y por ejemplo, ¿qué aspectos usted considera que todo emprendedor debe de saber o tener conocimiento de en temas financieros? En temas financieros, los aspectos básicos serían esos: saber entender cuál es el costo de venta, qué es una utilidad bruta, qué es una utilidad neta, qué es una venta total, y saber bien dónde están aterrizados, manejando un punto de equilibrio. Eso, afortunadamente, la mayoría de los emprendedores lo saben, a lo mejor no de esa manera tan técnica, pero saben que para solventar sus gastos tienen que vender cierta cantidad. Entonces ese es uno de los aspectos más importantes, saber dónde están parados con los números. Y pues en temas contables, a final de cuentas, de saber qué es cómo se van desencadenando todos los temas de impuestos, porque todos los impuestos vienen a formar, a ser parte de los gastos, de los gastos de operación y demás. Entonces sí conocer por lo menos esos términos muy prácticos para poder empezar a entender de qué manera manejar sus números, ahora sí que como en el Excel, en qué fila, en qué columna acomodar positivos, negativos, y poder tener un estado de resultados a fin de mes o cada quincena, dependiendo de cómo quieran tener esos diferentes informes. Ok, y ¿cómo nos recomendaría empezar a hacer eso? Porque, por ejemplo, al menos yo no tengo idea, o sea, no sé, si quiero empezar a hacer un negocio, no sé cómo empezar, o sea... La planeación tendría que venir desde antes, empezar a sacar números de cuánto me va a costar desde que consigo, no sé, un local, cuánto me va a costar adecuarlo, cuánto me va a costar mobiliario y cuánto me va a costar tener el primer capital de trabajo, que es el stock, el inventario inicial. Esas cuestiones las debemos de llevar a un panorama real de cuánto nos va a costar y el tiempo que nos va a llevar. A lo mejor, como en la mayoría de los contratos, no todos, pero la mayoría pues dicen, la renta es tanto, mínimo tanto tiempo, y te doy un mes de gracia. Aprovechar el mes de gracia para todo lo de adecuaciones, montajes, y entonces estar abriendo en tiempo y forma. Insisto, dentro de ese papel de trabajo de los números que vamos a necesitar, planear, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo de los números y dependiendo del panorama que ya tengamos, pues a lo mejor 1 o 2 meses de capital de trabajo, que es pues primero el tema de rentas, servicios, gastos fijos, que son servicios, y capital de trabajo de mano de obra, que son sueldos y salarios. Tener en cuenta que todo eso va a englobar el capital necesario inicial para poder arrancar el negocio. También, cuando ya se tienen esos números, se llevan a otra plantilla, donde nos van a decir, ¿sabes qué? Pues tu renta, no sé, es de 1,000 pesos, necesitas 1,000 pesos de sueldos y salarios y otros 1,000 pesos de servicios. Entonces ya estamos hablando que son 3,000 pesos de utilidad bruta la que necesitamos tener para poder llegar al punto de equilibrio. De la venta total, un porcentaje es el costo de venta, porque pues no sé, un producto que compramos en 10 pesos, lo vendemos en 11 pesos, pues el costo de venta son los 10 y el otro 10% es la utilidad bruta. Entonces, si es el 10% lo que tenemos de utilidad bruta, para juntar esos 3,000 pesos que necesitamos de gasto fijo, ¿cuánto necesitaríamos vender? Ese 10%, estamos hablando de 30,000 pesos, ¿no? Entonces, así es como se van materializando las cosas y va uno proyectando esos números. Entonces, ese sería lo básico para empezar: conocer el monto de inversión, conocer el punto de equilibrio, precisamente para saber qué números mínimos debemos de tener, porque a final de cuentas un negocio tiene que ser lucrativo y te tiene que dejar ya una utilidad neta. Entonces, ¿cuánto de estos 30,000, cuánto más necesitas vender para ganarte otros 3,000, por ejemplo, que ya sería la utilidad neta? Pues ya estamos hablando de un monto de 60,000 pesos de venta, ¿no? Donde tu utilidad bruta es del 10%, son 6,000 pesos. La mitad se va a tus gastos de operación y la otra mitad pues se va a una utilidad neta.
Ok. Y yo, Y bueno, no sé, con base a esa experiencia, ¿cómo, por ejemplo, si yo empiezo en un negocio, ¿no? Y empiezo a hacer toda esta parte, ¿hay una forma en la que yo pueda decir, o en qué tiempo yo puedo decir, no, esto no va a funcionar? En lugar de que, está mal pensar eso, como de... Si de entrada está mal pensarlo, Okay. que no va a funcionar. Pero sí hay que ser muy fríos con los números. Y si, por ejemplo, en 3 meses no has llegado ni siquiera a un 70% de tu punto de equilibrio, pues sí hay que reestructurar. Aquí es donde vienen una toma de decisiones muy frías, muy duras. Y una es, tengo el capital para soportar otros 2 meses de trabajo, replanteando, reestructurando mi estrategia de marketing, de publicidad, de todo lo que me ayude, lo que me tiene que ayudar para vender, o definitivamente pues no puedo. Y insisto, aquí vienen las decisiones frías y duras. ¿Qué hago con mi negocio? Me aperturo a una inyección de capital en un tema de sociedad, en un tema de inversión, de atracción de inversión, en un tema de adquisición de pasivos para poder solventar ciertos gastos. Entonces pues hay, ¿qué sería lo recomendable? Pues acercarte con 2 o 3 personas que te digan, independientemente de que tú tengas tus números, acercarte con un par de especialistas que te digan, ¿sabes qué? Tus números no te están dando porque a lo mejor no estás haciendo esto, te falta hacer el otro, o definitivamente hay que replantear y reestructurar todo, y puede que tu mejor decisión sea esta, ¿no? A final de cuentas, siguen siendo consultores, te consultan, te aconsejan, pero pues quien toma la última decisión por tema sentimental, por así decirlo, pues ya es uno, ¿no? Entonces ahí sí, ahí es donde vienen decisiones frías, decisiones duras, pero siempre pues sí viendo la realidad en la que estamos parados. A lo mejor es muy necesaria una reubicación, porque pues el punto no es el ideal para el giro que estás decidiéndote emprender. Entonces son un fin de decisiones de las que y de motivos los que te deben de llevar a tomar esa decisión, vaya. Pero sí, primero no decir, no, pues no, nada más cerrarse aún no funciona, sino más bien identificar la problemática, la realidad en la que estamos parados y tomar decisiones. Yo siempre he dicho que la vida es de tomar decisiones y pues de ahí depende todo lo demás. Ok. Y, por ejemplo, ¿cuántos meses realmente? No, por ejemplo, en el primer mes uno no empieza a ver ganancias. Definitivamente no. ¿Cómo hasta qué mes ya empieza a ver realmente? Pues mira, no hay un estándar, pero cuando hacemos el planteamiento de inversión y de todo lo que nos va a llevar en costos, en capital de trabajo y demás, el retorno, ahí sí viene el famoso ROI, que es el retorno operativo de inversión, siempre se plantea en un mínimo de 3 y un máximo de 5 años. ¿A qué se refiere esto? De que, por ejemplo, si te gastaste 1 millón desde la inversión, desde el capital, desde el poder estabilizarlo, ese millón lo tienes que estar recuperando ya en utilidad neta, no en ventas, sino en utilidad neta en un máximo de 5 años. Es decir, que si sacáramos números fríos en 5 años, tendríamos que estar teniendo una utilidad de 200,000 pesos por año. Si esos 200,000 pesos por año los dividiéramos entre los 12 meses, estaríamos hablando de que cada mes sí o sí te tiene que estar dando un poquito más de 3,000 pesos para 30,000 pesos de utilidad neta para poder, serían 15,000 pesos, poquito más de 15,000 pesos para que te den ese retorno de inversión. Pero lógicamente, como al principio, los primeros meses es difícil, hay negocios que sí lo hacen y son muy afortunados, hay negocios que sí logran pasar esa curva inmediatamente, pues se van recuperando. Pero la ventaja de los negocios y de que tengan aceptación es que el crecimiento siempre tiene que ir enfocado a que sea ascendente. Es decir, a mí me tomó 3 o 6 meses, pongamos un ejemplo, me tomó 6 meses llegar a un punto de equilibrio, donde ya no le tengo que meter nada, todavía traje un ritmo de inversión que se suma al capital de trabajo para proyectar el ROI. Entonces, después de esos 6 meses, ya empiezo, no sé, el primer mes me dejó 5,000 pesos de utilidad neta, el segundo mes 7 y así sucesivamente. Total que si estamos hablando que al mes 18, al mes operativo 18, pues ya a lo mejor ya andamos en la media, ¿no? De esos 16,000, 17,000 pesos que necesito, a lo mejor ya ando en 15. Pero como siempre debemos de buscar estrategias para que el crecimiento sea gradual y siempre ascendente, pues estamos hablando que a lo mejor en el mes 24 pues ya traemos una utilidad neta de 20,000, 22,000 pesos,
Entonces ya los números nos van marcando la pauta hacia donde debemos ir encaminados. Ya, nos acabas de demostrar que sí sabes mucho de esta área. Ok, va, muy bien. No sé, algo que nos quieras recomendar. Que no nos espantemos de los números, Okay. que no nos espantemos de los números. Creo que esa es una de las partes que más nos detiene como seres humanos, el tenerle miedo a las cosas y decir, no, pues es que lo mío son las ventas y yo voy a vender y hasta ahí, pero no, debemos de agarrarle cierta pasión a los números porque, insisto, son los que nos muestran nuestra realidad, son los que nos dicen si vamos bien, si vamos mal, si hay que replantear algo. Entonces dejarle de tener el miedo a los números y más que nada agarrarle, pues sí, el cariño y el amor que se merece, porque pues son los que, insisto, nos ponen del otro lado. Y no nada más a nosotros como empresa, no nada más por un tema de utilidad, sino el día de mañana, ya hablando en un tema de crecimiento y de expansión, cuando te acercas a tocar puertas, lo primero que te dicen, a ver, muéstrame tus estados financieros, muéstrame tus estados de resultados, quiero ver realmente cómo andas, cómo están tus activos fijos, tus pasivos, tus ingresos, gastos, etcétera, para ver cuál es tu capacidad de gasto, cuánto vale tu empresa y todas las cuestiones que vienen todavía mucho más adelante, y que la verdad es que es algo, pues, emocionante. Para mí es emocionante siempre hablar de este tipo de cuestiones, porque los números están presentes en el día a día, Sí. lo queramos o no. O sea, digamos que es fácil solo no tenerle miedo y agarrarle. Es el sabor. Ok. Sí. Ok, va, muy bien. Pues por el día de hoy ha sido todo. Nuevamente, gracias. Creo que sí fue un tema muy complicado. Ay, bueno, no complicado. Se trató de sintetizar. Yo creo que sí va a haber necesidad de ir replanteando término por término para hacerlo más digerible, porque a final de cuentas esa es la finalidad de este podcast, hacer más digerible cómo todo va englobado a un tema de negocios, porque muchos dirán, pues no, mi negocio no tiene necesidad de ser tan técnico, pero la verdad es que no hay negocios chicos, sino negocios que piensan en chico, negocios que piensan en pequeño. Entonces, independientemente de la magnitud o del tamaño, sí es muy necesario tenerlos y te muestran mucho el panorama en el que estás y al que puedes llegar. Muy bien, bueno, pues todo ha sido por hoy. Gracias por escucharnos nuevamente. Gracias, arquitecto Juan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima.